Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a esta segunda cápsula respecto a nuestra materia de metodología de investigación, que tiene que ver propiamente con lo que es el método. Anteriormente vimos lo que era el planteamiento del problema, hoy vamos a revisar un poquito lo que refiere al método y los elementos fundamentales para poder describir. Como método podemos entender los pasos a seguir, qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr nuestra intervención y obtención de datos en función de respondernos a esa pregunta de investigación, a tratar de cumplir ese objetivo, a tratar de corroborar esas hipótesis que desarrollamos en nuestro planteamiento del problema anteriormente. Primero que nada tenemos que hablar propiamente de lo que son nuestros sujetos de la investigación. Posteriormente tenemos que elegir una muestra de esos sujetos, por lo tanto el muestreo es un aspecto fundamental. Tendremos que plantear qué tipo de diseño de investigación estamos buscando realizar, qué técnicas de recolección de datos vamos a utilizar en función de nuestro tipo y enfoque de investigación, qué instrumentos son los que vamos a usar y cuál será el procedimiento a realizar para que podamos obtener esos datos. Por lo tanto, entendamos primero que nada que la población es ese universo de individuos, en los que se pretende estudiar nuestra investigación. Y esta puede ser definida por muchas características, sobre todo sociodemográficas. Pero también tiene que ver mucho que ver otros aspectos como la ubicación y el tiempo. Entonces, una población puede ser en general toda una universidad, toda una empresa, toda una fábrica, todas las personas que pertenezcan a esos espacios pueden ser parte de la población. Pero no vamos a trabajar con toda la población la mayoría de las veces. Vamos a tener que elegir algo que se llama muestra. Esto es un subgrupo, un subconjunto de esa población que va a ser estudiada. Cuando nosotros describimos las características de inclusión o exclusión de esa población que queremos tomar, eso es lo que le vamos a llamar unidades de análisis. Por lo tanto, es muy importante que nosotros como investigadores definamos muy bien qué es lo que sí quiero incluir en mi muestra para que ésta sea parte de mi investigación. Por lo tanto, las variables que quiero controlar o que quiero manejar, es importante que aquí las señalice para elegir esa muestra. Dentro de esa muestra y esa unidad de análisis que incluye los criterios de inclusión y exclusión propias de esa muestra, vamos a tener que establecer el tipo de muestreo para seleccionar esa muestra. Hay dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. El muestreo probabilístico puede estar dividido también en cuanto a que sea aleatorio o al azar, estratificado o por racimos o conglomerados. El no probabilístico, o como su nombre también dice, o intencional, puede estar hablándose de cómo es el muestreo accidental, los sujetos tipo, los muestreos por expertos, los propositivos y por cuotas. Cada uno de ellos los vamos a revisar posteriormente. Pero es importante que de entrada sepamos que dentro de la población que vamos a trabajar voy a tener que seleccionar una muestra y esa muestra va a tener que ser desarrollada a través de mi tipo de muestreo. Si a mí como investigador no me interesa mucho que sea o que cumpla con ciertas características, seguramente podría utilizar un tipo de muestreo probabilístico. Sin embargo, yo como investigador ya me interesa enfocarme a ciertas características específicas de esa población, seguramente utilizaré un muestreo no probabilístico o intencional. Porque como investigador, previamente yo sabré que ese tipo de población puede responderme a los datos que yo estoy buscando. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando yo quiero hacer una investigación sobre la importancia del deporte, por ejemplo. Y resulta que yo voy a preguntar a cualquier lugar. Eso puede ser un muestreo probabilístico al azar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo no sé si la persona que me va a contestar es alguien que haga deporte, es alguien que de alguna manera esté involucrada con el deporte o le interese siquiera. Pero si en lugar de eso voy a preguntar a los gimnasios o a los centros deportivos, a los espacios donde se practica deporte, estoy teniendo una intención previa para saber que la gente que ahí encuentre muy probablemente me pueda contestar sobre ese tema y me dé datos que sirvan para mi investigación. Por lo tanto, eso será un muestreo no probabilístico. Posteriormente vamos a tener que establecer lo que son los tipos de diseño de investigación. El diseño es el plan o estrategia concebido para responder a nuestra pregunta de investigación. Y para ello tenemos que considerar los siguientes elementos. ¿Cuáles son los sujetos o los grupos que vamos a estudiar? Hicimos previamente con el muestreo, ¿cierto? ¿Qué variables
Vamos a revisar y qué influencia tiene una sobre la otra en esta investigación. Y evidentemente, qué observaciones vamos a realizar sobre estos sujetos o grupos y evidentemente cómo vamos a realizar esas observaciones. Para ello entonces los tipos de diseño se clasifican en experimentales y no experimentales. Dentro de los experimentales tenemos a los preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales puros. Y dentro de los no experimentales tenemos a los transaccionales o transversales, ya que son los que se realizan en este momento exactamente. Y tienen que ver con los precisamente tipos de investigación que ya realizamos anteriormente. Puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o causal. Y también tendremos los longitudinales, los que se realizan a través del tiempo. Es muy difícil a veces hacer hoy en día estudios de investigaciones longitudinales porque a veces no contamos ni con los tiempos ni con los recursos y a veces las poblaciones no las podemos tener tan cautivas para poder trabajar en ello. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que definir la mayoría de nuestras investigaciones en lo que es las experimentales o las no experimentales. Cuando hablamos de tipos de diseño experimental, hablamos de que nosotros estamos construyendo precisamente esos grupos, esos sujetos para ser vistos. Es cuando se hablan de investigaciones de grupos piloto, ¿no? O grupos prueba. Es muy difícil que nosotros en nuestros ejercicios de investigación podamos lograr eso. ¿Por qué? Porque normalmente cuando vamos a solicitar ingresar a alguna institución para poder hacer una investigación, nos brindan ya los grupos. Entonces ya existen. Entonces, por ejemplo, voy a una secundaria y me dicen, bueno, puedes trabajar con los chicos de segundo de secundaria. Yo no tengo manera de poder seleccionar ahí a los chicos de segundo de secundaria. Ya existen. Por lo tanto, es muy difícil que yo trabaje con diseños experimentales. Sin embargo, ¿no? Puede haber en algunos casos que haya cierta libertad y más allá de que me brinden los grupos, de esos grupos yo pueda seleccionar a alguien. Por lo tanto, puede pasar por ser una investigación de diseño cuasi experimental. Pero en su gran mayoría hablamos que son investigaciones transversales que tienen que ver con el tipo de investigación que estamos desarrollando, o sea, ya sea exploratoria, descriptiva, correlacional o causal. ¿Okay? Una vez que nosotros definimos esto, tenemos que pensar cuál es el enfoque con el que vamos a abordar los datos de nuestra investigación. Y tal vez esos son los conceptos que más hemos utilizado o hemos escuchado, lo quali y lo cuantitativo, ¿cierto? Cuando hablamos de lo cuantitativo, hablamos de datos duros, de datos que precisamente nos dan un número, y cuando hablamos de cualitativo, como su nombre dice, hablamos de cualidades, cuando son datos mucho más subjetivos, cuando están describiendo algo. En la medida que nosotros elijamos nuestra investigación, si va a ser cualitativa o cuantitativa o mixta, vamos a tener que elegir nuestras técnicas de recolección de datos. Y aquí quisiera hacer una aclaración propiamente, porque vamos a ver que hay técnicas e instrumentos. Las técnicas es qué voy a hacer y el instrumento es con qué lo voy a hacer. Entonces estas técnicas de recolección de datos tienen que ver directamente con cómo voy a abordar al objeto de estudio. ¿Okay? Y el instrumento es con qué lo voy a hacer. En cuanto a técnicas de recolección de datos, las más comunes tienen que ver con la observación, con la entrevista, con la encuesta y con los análisis de datos y de contenido. Las más comunes son las que usamos son las primeras, de observación, de entrevista y de encuesta. Y los instrumentos, que es el con qué voy a hacer ese tipo de técnicas, con qué voy a aplicar ese tipo de técnicas, pasa por estos aspectos. Registros observacionales, que tienen que ver con que sean de frecuencia, de duración o de bloques. Entre ellos podemos tener los diarios de campo, las bitácoras, las parrillas de observación, las listas de chequeo. Todos esos son registros observacionales. Una vez que yo estoy observando el fenómeno o el objeto, yo voy registrando si se está cumpliendo o no cumpliendo. Todos esos son instrumentos de registro observacional. Dentro de la técnica de entrevista vamos a tener guías de entrevista. Las estructuradas, las semiestructuradas y las no estructuradas. Y todo va a depender precisamente del enfoque que quiero tomar, ¿no?, en mi investigación para obtener esos datos. Si quiero datos duros, porque estoy trabajando en un enfoque cuantitativo, seguramente tendré una entrevista estructurada. Si quiero, ¿no?, precisamente datos subjetivos que describan más cualidades, seguramente haré una entrevista no estructurada. Y posteriormente tendremos las escalas de actitudes. Las más comunes, la escala Likert, esta que nos brinda diversas opciones, ¿no? Seguramente las han visto, de nada hasta todo, ¿no?, por ejemplo, pasando por varios aspectos. Y la de diferencial semántico.
La más común, la verdad es que siempre se usa la escala de Likert. Y luego tendremos las pruebas o inventarios estandarizados. Estas pruebas que ya existen, que ya están estandarizadas y que de todas maneras yo puedo usar para mi investigación porque ya sé que eso mide, por ejemplo, la ansiedad o la depresión. Entonces ya uso el inventario de Beck, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ya existen estos instrumentos, ya están estandarizados y son los que voy a utilizar. Es muy importante aún así que este tipo de instrumentos yo los pueda revisar, pueda saber dónde se han aplicado, con quiénes se han aplicado y ver si para mi población son viables. Porque de repente tomamos un instrumento que se aplicó, no sé, en Alemania y demás, y la población no está estandarizada para una población mexicana o incluso latinoamericana, que no es lo mismo. Entonces, en la medida que podamos tener mejor ese tipo de condiciones, es mejor para la investigación. ¿Okay? Estos serían nuestros instrumentos. Evidentemente, estos instrumentos tienen que pasar por algo que se llama confiabilidad y validez. Entendiendo la confiabilidad como ese grado en la aplicación repetida donde el instrumento va a producir resultados iguales. Y la validez es que realmente nos diga que estamos midiendo lo que queremos medir. En pocas palabras, la confiabilidad de un instrumento tiene que ver con que lo apliquemos las veces que lo apliquemos, siempre nos va a estar dando resultados similares. Y la validez es que si yo quiero medir peras, me mida peras y no de repente me diga, ay, bueno, es que por aquí me dio una manzana. No se trata de eso. En ese sentido, la confiabilidad se puede medir por diferentes pruebas, las de test y retest, las de formas alternativas o paralelas, lo que le llamamos formitades, el coeficiente de Alpha-Cronbach y el coeficiente KR20 o Q de Richardson. Ya después veremos en otra cápsula a qué se refiere cada una de ellas, pero sí entender que son instrumentos, son pruebas que miden confiabilidad. Y la validez la vamos a poder medir por constructo, por contenido y por criterio. Esto también va a ser algo que vamos a poder revisar más adelante en otra cápsula. Y por último, pues bueno, ya para cerrar esta parte del método, hablamos de lo que es el procedimiento. Recuerden que muchas veces cuando nosotros hacemos una investigación, lo que queremos también es que en otros momentos se pueda replicar. Por lo tanto, estas es como las instrucciones, la receta de cocina, que en caso de que alguien quisiera replicar nuestra investigación, ¿qué es lo que tiene que seguir a manera de pasos? Metódicamente, qué sigue uno después del otro para que podamos saber que tenemos los datos tal vez de otra población, pero bajo la misma idea de investigación. Entonces, aquí es donde tenemos que describir y justificar detalladamente qué es todo lo que estamos haciendo y todos los materiales que estamos usando. ¿Okay? Pues muy bien, hasta aquí podemos hablar que se trata del método y es una parte fundamental para que previo a nuestra intervención en el campo y la obtención de resultados nos quede muy claro para saber que estamos confiados de que vamos a obtener los datos que estamos queriendo obtener en nuestra investigación. Por mi parte es todo, muchísimas gracias, nos vemos en la siguiente cápsula.